Esta semana, la edición digital de Computing daba a conocer los últimos datos sobre la inversión que se espera para este año en tecnologías de la información. Carlos Borràs de la Hoz, director general de CB Consulting, afirmaba que para este ejercicio la inversión en tecnologías de la información de las empresas españolas disminuirá un 6% en comparación con lo que se realizó en 2009. Y Gartner ha vuelto a revisar sus pronósticos, esta vez a la baja, anunciando que el ratio de crecimiento mundial para la inversión en tecnologías de la información será del 3,9%, cuando antes se hablaba de un aumento del 5,3%. España mejora su economía digital, así lo destacaba TechPymes tras conocer que en el ranking realizado por The Economist, España ha mejorado la presencia de empresas y usuarios en el entorno online. Igualmente, tras finalizar la presidencia española de la Unión Europea, el secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Francisco Ros, ha comparecido para hacer balance, por cierto positivo, del conjunto de actuaciones impulsadas durante la presidencia en las áreas de industria, energía, telecomunicaciones y sociedad de la información. Esta es la noticia que destacamos de estos días en Computing, que comunicaba que además el Consejo de Ministros de la Unión ha aprobado la nueva Agenda Digital Europea. Redestelecom.es, por su parte, anunciaba la apuesta que la Fundación Telefónica y Wikipedia van a hacer por los contenidos educativos en español. Las instituciones van a centrar sus esfuerzos a través del portal Educared de Fundación Telefónica, que incorpora varios proyectos del famoso portal. Sue Gardner, directora ejecutiva de la Fundación Wikimedia, visitará Madrid para desvelar las claves de esta alianza. Finalmente, la versión online de Channel Partner comenta cómo Cisco Capital está ayudando a los partners a hacer frente a la crisis. Esta filial de Cisco ofrece una solución financiera bastante flexible que permite a los clientes financiar sus proyectos tecnológicos, uno de los aspectos más valorados por los socios del fabricante. En el vídeo de la semana entrevistamos a Fernando Rodríguez, vicepresidente de Citrix para el sur de Europa, quien nos habló de la revolución de la virtualización del puesto de trabajo que pasará por extenderse a los dispositivos móviles como PDAs, teléfonos móviles, portátiles o tablets PCs. Por último, en los casos de éxito publicados más importantes figura el proyecto de Navantia, que en colaboración con Arisnova Ingeniería de Sistemas ha desarrollado el sistema Complex. También figura el Ayuntamiento de Algete, que ha protegido sus sistemas con Kaspersky Labs.